Contenidos de Mateando Rural Consorcio de Radios, estamos en comunicación con el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Waldir Alfredo Lago. ¿Qué tal, Alfredo? Gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio? Mucho gusto conversar nuevamente contigo y con toda tu gran audiencia. Cuénteme cómo viene la zafra de arroz. Bueno, ya tienen algunos datos desde acá de cómo ha significado esta zafra en materia de promedios y los valores finalmente ya están los definitivos del valor del arroz. Mauricio, sí, estamos avanzando ya en el último tramo, lo que tiene que ver con la cosecha de esta zafra 22-23. El último relevamiento nuestro el lunes pasado arrojó un avance de 92%. Como tenemos, de acuerdo a la capacidad diaria que tenemos, seguramente hoy andemos en 95-96% y es muy probable que en el transcurso de la primera semana de mayo ya se esté concluyendo todo lo que son las cosechas de arroz, a la cual los resultados son sumamente positivos. En esta evaluación que estamos haciendo periódicamente vamos agregando más datos a lo que es el análisis de lo que va a ser con precisión el resultado final más a mediados de mayo, pero podemos adelantar que el promedio de rendimiento va a andar en el torno a los 9.500 kilos, lo cual va a configurar un año muy bueno en cuanto a estos niveles productivos, y bueno, va a estar peleando con el año 21, lo que fue el máximo obtenido hasta ahora. En ese entonces seguramente vamos a estar en una cosecha récord. Ni la seca pudo con los récords de acá, ¿no? Bueno, a ver, creo que visto que todos somos parte de un mismo sector productivo, que es el país en su conjunto, ¿no? Nuestra principal actividad es justamente la primaria, por tanto, a quienes hoy están padeciendo los efectos de la sequía, como otros cultivos, nos cuesta querer de cierta manera sobrar con esa forma, pero de hecho el arroz en el Uruguay es 100% bajo riego. Hace 100 años que el primer productor se preocupó por tener la fuente de agua previo inclusive a saber qué tipo de variedad o qué manejo iba a hacer en el cultivo. Por tanto, obviamente que la diferencia está en el manejo del agua, ¿no? Tener un riego, tener una estructuración que, bueno, como bien te decía, hace 100 años, hace un siglo que lo estamos llevando adelante, antes, donde hay mucho trabajo, hay muchísima inversión y mucha expertise justamente para lograr esto, y bueno, ahí donde por cierto que hacemos la diferencia. Máxime que el arroz es una planta tropical, que obviamente que se originó en los lugares con registros de lluvias muy grandes, 3-4 veces más que lo que se registra de lluvia en nuestro país. Por tanto, el traerla al clima templado, adaptarla, es todo mérito de tantos años de investigación, obviamente que no solo de Uruguay, pero sí de todos los países que lo cultivan en zonas templadas. Pero Uruguay, por cierto, tiene quizás en base a ese estilo medio conservador que tenemos los uruguayos, tiene que ver justamente con la cuantificación precisa del agua previo, ¿no? Uh-huh. Porque si uno mira qué ha pasado en la región, en Brasil y en Argentina, lamentablemente allí los daños son muy importantes del efecto de la sequía en los cultivos de arroz. En Uruguay no ocurre porque, bueno, ese estilo conservadorista que te comentaba hace con que no se aventure el productor a las lluvias del verano. Presupuesta previamente la siembra del agua, cuantifica con la mayor precisión posible lo que son esos almacenajes de agua, tanto en las artificiales como también conociendo un poco las fuentes naturales, para que, bueno, que esto no sea dependiente de lluvia en el verano. Por cierto que también hay situaciones extremas que ocurrieron y vieron productores que tuvieron daños en cuanto al rendimiento, porque, bueno, algunas cuantificaciones en base al promedio
este año quedaron cortos, ¿no? La demanda atmosférica fue mayor, la evapotranspiración fue 20% superior a este promedio, y bueno, en algunos casos las fuentes quedaron muy justas, en algunos lugares que no alcanzó, pero la diferencia estuvo justamente de los productores arroceros de Uruguay en el buen manejo del agua, y bueno, y obviamente que las otras condiciones que se dieron este año en temperatura, radiación solar, fueron favorables para un cultivo como el nuestro. Le voy a pedir una ayuda a memoria, porque mi memoria me está fallando, valga la redundancia. ¿154 fue finalmente el área sembrada? Por ahí sí, estamos justamente en el día de hoy, vamos a sacar una evaluación con más precisión, con la ayuda de la tecnología satelital también, visto a las áreas que se cosecharon y tener ese número preciso, pero seguramente anda por ahí, Mauricio. Según los datos, la matemática dice que es perfecta, yo le puedo errar, pero ahí es el humano, ¿no? En algún número. Estaría generando 1.463.000 toneladas. ¿Es correcto? Es cierto, es por ahí, sí, Mauricio, exactamente. Que en los últimos tiempos, creo que el récord fue 1,5 millones, ¿no? Sí, exacto. Sí, tenemos 1.600.000 hace un lote de años atrás, pero bueno, cuando teníamos más de 200.000 hectáreas, claro. Obviamente que ahora en este módulo que tenemos, que anda en el torno de 150.000 hectáreas, va a ser los años mayoritario. Le cambio la pregunta. Debido a otro récord más, ¿se puede estar pensando, son 300 los productores aproximadamente que plantaron arroz en esta última cosecha? Un poco más, no, somos como 500 productores. 500, yo tenía la duda si era 300 o 500. 500 productores. ¿Se puede pensar un aumento de productores o lo otro, un aumento de área sembrada? Es probable, es muy probable. El sector tiene una capacidad instalada mayor a estas 154.000 hectáreas. Quizás no las 200 que supimos hacer en el pasado, porque bueno, obviamente que hubieron cambios en la tecnología, en el manejo, que requiere quizás priorizar mucho más recursos que lo que eran antes, pero seguramente unas 175.000, 180.000 hectáreas está la estructura, está la sistematización y están las capacidades por parte de los productores, así que creo que camino a esas 175.000 hectáreas seguramente se va a ir transitando. No sé, quizás no todavía este año, porque bueno, también tiene que venir acompañado un poco de alguna inversión más móvil como la maquinaria, y bueno, y eso obviamente que el productor también es bastante cauto en regar grandes inversiones, y por tanto seguramente es de esperar unas 165.000 hectáreas para el año que viene como un dato bastante concreto, siempre y cuando el invierno sea llovedor como está pronosticado, porque por cierto, en base a lo que hablamos al principio, Mauricio, las reservas quedaron totalmente utilizadas, ¿no? O sea, hoy, y las lluvias que han habido hasta ahora, que han sido beneficiosas puntualmente para algunas cosas, no para almacenar agua, por tanto no ha habido lluvia de escurrimiento, así que todos estos objetivos de área tienen que primero pasar por un invierno, repito, llovedor. Corríjame si me equivoco. Desde que usted asumió la presidencia de ACA, se han batido todos los récords posibles. Y se ha llegado a eso, digo, y esto corre por mi cuenta, más allá de la virtud que usted tiene como presidente de la asociación, porque se ha rodeado muy bien, porque han apostado, creo que la tecnología y la herramienta, estudios que se hicieron con el INEA. Para mí ha sido clave Luciano Carmona, otra de las grandes inversiones que ha hecho la Asociación de Cultivadores de Arroz. Pero eso es lo que uno piensa desde afuera. Ahora usted que está adentro y usted que fue el líder de toda esta transformación para que hoy no haya discusión en el mundo que los mejores arroceros en todo el planeta son uruguayos. Y lo marcan los números, lo marcan los rendimientos, lo marcan los resultados. ¿Usted a qué le atribuye o es un combo?
Y no hay que hablar que también somos clima dependiente, pero el clima muchas veces ha afectado y sin embargo los resultados igual se pudieron revertir pese a alguna jugada, alguna zancadilla que le hizo el propio clima. Cuando decimos que la agricultura hoy por hoy es clima dependiente, sin embargo el sector arrocero ha demostrado que igual se puede, aunque el clima juegue en contra. Bueno, lo primero, que son multicausales los factores que hacen este buen resultado. Y por cierto, lo que sí está descartado, que no es gracias a ninguna persona, no es gracias a ninguna figura. A mí me toca hoy presidir la ACA, pero obviamente que sea quien sea el que estuviera en este lugar, los resultados serían exactamente lo mismo, ¿no? O sea, aquí obviamente que hay factores mucho más allá de las personas, que seguramente es la sumatoria de varios actores referentes de importancia, comprometidos y dedicados con la cadena arrocera. Por tanto, obviamente que la ACA como institución sí tiene una gran incidencia en todo esto, pero no quienes ocupamos los cargos de la directiva, más allá de que podamos dar nuestra impronta. Por tanto, esto es la fortaleza que, por cierto, tiene una institución como la ACA con 76 años y una cadena arrocera integrada que logra capitalizar los recursos ambientales que tenemos, los recursos humanos que tiene el sector, y ha trazado un camino de excelencia de hace muchas décadas atrás. Excelencia en cuanto a calidad, excelencia en cuanto a la productividad, excelencia inclusive después en la responsabilidad y seguridad en la concreción de los negocios con los países que nos compran desde afuera. Por tanto, son un montón de cosas que han sido alineando en el transcurso de estos años. Pero por cierto que hay ciertos factores importantes. Primero, y tú lo marcabas, es el ambiente, y quizás no solo el clima como parte del ambiente, sino los recursos naturales que tiene el Uruguay, suelos, agua, y todas esas posibilidades que nos permite tener un cultivo que le ha caído muy bien, por cierto, este ambiente. Después, obviamente, por cierto, que el hecho de tener una investigación nacional y donde, sin error equivocarme, el mejor programa de investigación de línea es el programa Arroz. O sea, ningún otro que se asemeje a lo que es la capacidad, la excelencia que tiene el programa Arroz de INEA, y en particular en la parte de mejoramiento genético. Creo que también dentro de ese propio programa ese aspecto es relevante, y que ha logrado en el transcurso de todos estos años variedades que se adaptan a nuestras condiciones y responden a los objetivos de la cadena en cuanto a al tipo del arroz, a la calidad y todos los atributos favorables que hemos tenido. Por tanto, creo que no hay un factor solo, hay una serie de factores que han hecho que el arroz se destaque. Y el proyecto Más Margen, Más Arroz, que lo lidera el ingeniero brasileño Luciano Carmona, que más allá de su humildad, esa fue otra de sus grandes virtudes, fue usted que lo fue a buscar. Y usted es consciente, insisto, más allá de su humildad, desde afuera se le ve un valor agregado, desde que usted está en acá, es que se ha dado todos esos cambios revolucionarios, quizás para no solamente para la agricultura, sino para también la economía del país y para los propios arroceros, el bolsillo de los propios arroceros. Lo reconocen los propios productores. Bueno, en todo caso es el equipo que ha trabajado en la directiva de la ACA, ¿no? Es imposible en el mundo de hoy alguien tener la capacidad de resolver y de entender y de accionar de forma individual. Aquí creo que siempre los logros son, por cierto, colectivos, inclusive quienes no parecen mucho como una figura pública, obviamente que en la interna son importantísimos y son claves para poder avanzar en esto. Por cierto que el programa de transferencia ha podido llevar a más productores lo que algunos ya hace tiempo que lo están haciendo, ¿no? Y un poco ese es el objetivo. Y bueno, por cierto que yo que conozco cómo trabaja Luciano Carmona y cómo trabajaba él y quién fue su tutor, que fue
el ingeniero Edward Pulver, que lo conocí también en la década del 90, a quien aprecio muchísimo. Este sistema de trabajo lo ha aplicado en todas las partes del mundo y todos han tenido el mismo impacto como está teniendo hoy. ¿Cómo está el valor del arroz hoy? Siempre hemos hablado más de una oportunidad que, más allá de todos esos logros y todos esos éxitos de ACA, claro, hay algo que no se puede competir, que es el precio a nivel internacional, ¿no? Bueno, sí, en ese sentido es uno de los, entiendo yo, y en lo personal me preocupa mucho, uno de los debes que tiene la cadena arrocera uruguaya. Lo digo con total franqueza. Si uno compara a los países productores de arroz en América Latina, que son casi que todos los productores, creo que podrá exceptuarse alguna isla en el Caribe, pero si no todos son productores de arroz en mayor medida, algunos autosuficientes y otros que dependen de importaciones para su consumo, que es importante, ¿no? El Uruguay es de los países que menos consume arroz, 12 kilos per cápita, contra un Panamá que, por ejemplo, que está en la otra línea, que consume 100 kilos per cápita, ¿no? Digo, por tanto, todos los países en América son productores, pero lamentablemente el productor que recibe menos por su producto es el uruguayo, y inclusive tiene la contradicción que es de mejor calidad, de mayor inocuidad, y por tanto el que no recibe lo mismo, bueno, un poco porque estamos más al sur, un poco porque somos los que más dependemos de la exportación, y todos los otros países, por cierto, que gran parte del ingreso que reciben son ayudas estatales a través de precios mínimos asegurados, a través de subsidios directos, pero bueno, la realidad es esa. Pero bueno, también por otro lado, es bastante satisfactorio saber que el uruguayo es de los pocos países, o el productor uruguayo es de los pocos que lo hace con capacidad propia, ¿no? O sea, en base a lo que hablamos al principio, a las fortalezas que tiene, no tiene ningún apoyo estatal, más allá de las pequeñas cosas como ayudas financieras, y alguna otra posibilidad de transitar mejor o peor en cuanto a esa vinculación con los gobiernos de turno, pero obviamente que somos autosuficientes por nosotros mismos para poder generar la producción y generar los valores de ingreso. Igual estamos pasando, y un poco a tu pregunta concreta, Mauricio, estamos pasando por un momento de incremento de los valores de exportación, y que obviamente que eso se va a traducir en mejores ingresos para los productores. A propósito, hablemos del precio. ¿Ya está el precio definitivo? ¿Cuánto está el valor del arroz actualmente? Bueno, el precio definitivo, estamos hablando de la zafra 21-22, o sea, la zafra que entregamos hace justamente un año a la industria, donde tuvimos un precio provisorio que recién lo pudimos negociar en octubre, porque en junio no hubo acuerdo. El ingreso en ese momento de octubre, que está rigiendo hasta ahora, de $11.45 por bolsa. Estamos en pleno proceso con la industria de generar el precio definitivo. Hemos tenido un par de reuniones, tenemos diferencias con la industria. Nuestras pretensiones son bastante mayores a lo que nos ha ofrecido los molinos, pero bueno, seguramente en los próximos días, y seguramente en esta semana aún, vamos a estar tomando cierta posición al respecto para, bueno, poder en lo posible concretar un precio definitivo que tiene que ser de una superioridad a lo que es ese 11.45 que tenemos acreditado en las cuentas. Y bueno, ya pensando también, si bien todavía falta un poco porque es en junio recién, ya pensando en lo que es la cuantificación de esta zafra que estamos entregando ahora a través del precio provisorio, que bueno, que deberá ser notoriamente superior a lo que fue el año pasado. ¿Es difícil que pueda llegar a los $12? No, para nosotros no. Para nosotros siguen siendo los objetivos, lo cual entendemos que con eso se aplicaría, en ese entorno, se aplica el precio justo al productor del año pasado. ¿Usted cree que van a llevar a un acuerdo definitivo o se va a necesitar llegar al arbitraje?
yo siempre creo y busco y trabajo, como lo ha hecho la ACA históricamente, en el acuerdo, en la capacidad del entendimiento, en la capacidad de que ambos nos podamos convencer mutuamente para llegar a un consenso. Por algo es que en 60 años solamente 4 veces se fue a arbitraje, o sea, la mayoría de las veces hemos podido acordar. Lamentablemente, cuando no hay posibilidad de ese acuerdo, bueno, hay que tomar el recurso del arbitraje, que nunca está descartado, y lo que sí también es cierto que en ninguna de estas 60 negociaciones que se hicieron entre las partes, siempre en ellas tuvieron la posibilidad de un arbitraje, así que bueno, eso reza en los contratos y sería algo también natural si hubiera que hacerlo. Quiero compartir con usted un informe internacional que además me imagino que usted también lo tiene, donde se proyecta suba para el comercio mundial de arroz en 2023. El comercio mundial de arroz se proyecta en alrededor de 53 millones de toneladas para 2023, según el informe del Consejo Internacional de Cereales, la ICG, publicado el 20 de abril de 2023. Esto se debe a las expectativas de un gran envío a Indonesia. Si bien se espera que la producción mundial de arroz disminuya en 6 millones de toneladas en 2022-2023 debido a cosechas más reducidas en Asia y en las Américas, se espera que la producción mundial aumente en 2023-2024 a un nuevo máximo histórico. Esto se debe a cosechas más abundantes en varios productores asiáticos. Dice el informe que aunque el consumo también podría experimentar una leve caída, se espera que disminuyan las existencias debido en gran medida a unas reservas iniciales más limitadas. La proyección para las existencias conjuntas al cierre se ha recortado ligeramente desde el mes pasado, estimándose ahora en 174 millones de toneladas, cifra que supone un aumento interanual de 2 millones. El informe también señala que el comercio de arroz podría registrar un crecimiento interanual de 1 millón de toneladas, favorecido por la demanda sólida en África. ¿Cómo toma estas informaciones? Bueno, a ver, obviamente que uno, en primer lugar, las analiza, las internaliza en lo que tiene que ver con nuestro negocio, y obviamente podemos tener puntualizaciones o objeciones en alguna de las afirmaciones que hace este tipo de informe, pero obviamente que no somos quienes para poder desprestigiarlo. Creo que hay muchas de las cosas que se están dando, pero también es cierto, y por eso quiero poner un poco en contexto lo que acabo de decir. El precio del arroz en el mundo, hay un objetivo por la mayoría de los países de que sea un precio bajo. ¿Y esto por qué? Porque el 70% de la humanidad depende del arroz como alimento básico, y en muchos casos es el único alimento que lamentablemente tienen las personas, de una cantidad enorme de 70% de la población mundial. Por tanto, es tema de interés nacional, es tema hasta de seguridad nacional, y seguridad en términos generales, no solo en tema de seguridad alimentaria, ¿no? Por tanto, a veces siempre tienden a ser tendenciosos los informes, no porque el que los haga, sino porque los países, cuando brindan información, también tienden a tener objetivos claros en esa información. Pero lo que sí es cierto, a medida que van pasando las cosas y que se cuantifican las realidades, por eso digo, proyectar para adelante está inmerso en estas cosas, pero cuando vemos la realidad vemos que hoy, por segundo año consecutivo, se consume más arroz de lo que se produce, y es cierto también, creo que ya prácticamente que nadie puede desconocer, que gran parte de los stocks mundiales que se alegaban y que de cierta forma deprimían el mercado mundial de arroz, son stocks que o bien no existían o bien no tienen la calidad para consumo humano. Por tanto, obviamente que hay muchísimo más intereses de concretar negocios ahora, y por eso el mercado, el incremento del mercado internacional. Recordar que históricamente se comercializó un 6-7% del arroz a nivel mundial. O sea, con esto digo, de las 500 y pico millones de toneladas que se producen de arroz en el mundo, la mayoría son producidos por países que la consumen. Por tanto, el mercado mundial entre países es muy pequeño. El hecho que esté aumentando es justamente porque muchos países no están logrando
mantener su autosuficiencia interna básicamente en los países asiáticos, sumado a efectos también de clima en Europa. Europa ya por segundo año va a tener una quiebra importante en su producción, y bueno, y obviamente que ahí uno ve la capacidad del Uruguay de vender en ese destino aumentando. Ya hoy un tercio de nuestras exportaciones van para Europa. Quiere decir que bueno, que cada vez más difícil en muchos lugares del mundo mantener la producción. Hay distintos factores también multicausales, pero bueno, de hecho nosotros hace años que venimos diciendo que el arroz tendría que tener una mejor valoración, porque es imposible poder producir a los precios que teníamos hace 2 o 3 años. Por tanto, creo que eso es lo que se viene dando ahora, y bueno, obviamente que hay que tener cierta espalda, porque como lo decía recién, el interés para deprimir el precio del arroz es un tema prácticamente que general en todas partes del mundo. Para cerrar, ya valorizando y agradeciendo, siempre es muy jugoso una entrevista para los que nos prestan el oído cuando charlamos con usted. Uno de los mayores desafíos, me imagino, para usted como presidente es lograr emparejar lo que son los rendimientos, ¿no? Hay gente, me consta, por ejemplo, usted y charlando con la gente de Sabán, que andan arriba de los 10.000 kilos, 10.000 kilos por hectárea. Corríjame si me equivoco, pero hay otros que están abajo de los 9.000. Quizás el equilibrar el promedio general es uno de los desafíos que tiene acá. Sí, sin duda, y el objetivo que tiene con el proyecto Más Arroz Más Margen se trata justamente de eso. Porque bueno, hay un montón importante de productores que logran, como bien decías tú, más de 10.000 kilos, pero bueno, para tener un promedio por debajo de eso, quiere decir que hay algunos que están por debajo de los 9.000 kilos. Hay algunas respuestas que se sabe, ¿no? Zonas un poco más marginales, si dentro de eso, y hablamos al principio, productores que se quedaron un poco cortos de agua, van a tener afectación. O sea, hay respuestas que se sabe que no hay por qué investigar demasiado. Bueno, una siembra que no fue en el periodo óptimo, que algún productor a veces se puede atrasar. Bueno, se sabe que todo eso, esas parcelas, esas chacras van a rendir algo menos. Pero bueno, hay un montón de interrogantes, y que las respuestas la tiene la investigación. ¿Cómo es posible que un productor en una región tenga 1.500 o 2.000 kilos menos que otro, con las mismas condiciones, con los mismos recursos naturales? Bueno, a ese que quizás pueda ser hasta un tema de gestión, es lo que buscamos nosotros trabajar, y que de esa forma levantar de abajo hacia arriba. Y creo que los niveles productivos por encima de 9.000 kilos que estamos teniendo en los últimos años un poco ha sido el logro de eso, porque si uno mira, y eso está bastante estudiado, Línea tiene trabajo desde hace muchos años en ese sentido. Hace mucho tiempo que hay productores que están arriba de los 10.000 kilos. Pero ¿por qué el promedio eran 8.000 y pocos? Porque obviamente que habían muchos que estaban muy alejados de esos 10.000 kilos. Y bueno, obviamente que creemos que con la transferencia se logra justamente subir a los de abajo. Lo saco ya en el cierre por un instante de la envergadura de presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, porque usted además es productor de la zona de 33, una zona muy buena en materia de suelo, y allí usted, además de plantar arroz, o sea, en el predio familiar, también plantan soja. Se habla de que fue una catástrofe este año la cosecha de soja. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo viene la plantación de soja? Bueno, a ver, en base a datos que los propios acopiadores de grano han brindado en los últimos tiempos, y básicamente la empresa Erro la que tiene mucha incidencia en esta región y en todas las cuencas arroceras, el área de soja en la cuenca este del país es de misma magnitud que el área de arroz. O sea, los productores están haciendo por lo menos una misma área de soja que la que hace de arroz. Y se ha obviamente que trabajar, en unos casos hace más de 10 años que estamos cultivando soja. Obviamente que hemos tenido que trabajar mucho, prepararnos, mejorar, porque no es lo mismo plantar soja en campos bajos, en campos que tienen muy poca permeabilidad de agua, porque obviamente que el periodo de anegamiento es
amplio, que es lo que puede hacer un suelo del centro litoral del país. Salvado estas limitantes, que bueno, que con sistematización, con la conducción de drenajes, lo hemos ido mejorando. Hoy tenemos un muy buen nivel de cultivo de soja, desde la base, ¿no? Desde la calidad de siembra, de la calidad de implantación. Obviamente que después el determinante termina siendo el agua. En esta zona del país hay un porcentaje, no de magnitud, pero ya de relevancia en cuanto a productores que están utilizando también el riego para los cultivos de soja. Y por tanto ahí nomás ya tenemos un plus productivo en estos casos que puntualmente se utilizan algún tipo de riego. Pero en una gran parte de la cuenca arrocera, digamos, que se está haciendo soja del este del país, tanto el departamento de Rocha, de 33 y Cerro Largo, más muy cerca de la laguna Merín, han habido lluvias importantes de lo que fue casi que todo el verano, principalmente de febrero en adelante. Por tanto, no tuvimos la intensidad de seca en una gran parte de la cuenca, repito, no en toda, no tuvimos la intensidad de la seca que tuvo el resto del país, y por tanto estamos teniendo muy buenos rendimientos de soja, aún en los cultivos que no tuvieron riego. Usted en su zona ha plantado 1.500 hectáreas aproximadamente y le ha dado arriba de 3.000 kilos, ¿es así? ¿3.000 kilos por hectárea? Sí, estamos, nos quedan unas 300 hectáreas por cosechar. Seguramente el promedio va a ser un poquitito menos de 3.000, pero por cierto vamos a andar en ese entorno, lo cual va a configurar un muy buen año en cuanto a los rendimientos. Pero también en contraparte, el año pasado que todo el país tuvo una muy buena productividad de soja, esta región estuvo impactada por exceso de lluvia en el mes de enero, donde se perdieron muchas plantas, y después en lo que fue marzo, en el momento de llenado de grana de la chaucha, malo. Por tanto, uno de cal, uno de arena, pero bueno, este año estamos muy satisfechos con lo que se está obteniendo. Así que le salió la ecuación, le salió redondo. Éxito con el arroz, batiendo un nuevo récord, y también excelentes, extraordinarios resultados para una soja donde en el 90% del país apenas se superan los 1.000 kilos y usted está cerca de los 3.000 kilos. Así que mejor no le podía haber ido este 2023. Bueno, sí, agradecido por las condiciones se dieron, pero bueno, la agricultura es eso, ¿no? No siempre es mala, y tampoco no siempre es buena, pero bueno, el promedio y estar presente en tanto tiempo en la actividad nos hace permitir estar satisfechos con lo que uno hace. Muchas veces la suerte del clima te puede ayudar, pero al clima y a la suerte también hay que ayudarlo con tecnología, con herramientas, con capacidad, ¿no? Eso es así. Así es, Mauricio, así es. Waldir Alfredo Lago, como siempre, es un gustazo poder charlar con usted. Le mando un abrazo a la distancia. El gusto es mío, Mauricio. Un abrazo a ti, un gran saludo a todos.